Buenos días, soy estudiante de la Universidad Técnica Particular de Loja, la materia de Ingeniería Hidráulica 2. Ese día les voy a hablar acerca de las obras de control de inundaciones, bordos perimetrales, bordos longitudinales y muros de encauzamiento. Como primero les voy a hablar acerca de las obras de control de inundaciones. En el mundo las inundaciones están aumentando más rápidamente que ningún otro desastre, debido a que el acelerado desarrollo de las comunidades modifica los ecosistemas locales, incrementando los riesgos de inundación. Otro factor que acrecienta este riesgo tiene que ver con la localización, ya que cada vez hay más gente hacinada a lo largo de las orillas de los ríos y en ocasiones se obliga a las ciudades a albergar más población de lo que sería pertinente. Para evitar o reducir los efectos perjudiciales de las inundaciones sobre el ser humano, se pueden tomar acciones de dos tipos. La primera, medidas estructurales, que son construcción de obras, y medidas no estructurales, indirectas o institucionales. Medidas estructurales están constituidas por cualquier obra de infraestructura hidráulica que ayude a controlar inundaciones. Esas sirven para mantener el agua dentro del cauce del río y evitar que el agua que ha salido de los cauces alcance poblaciones o zonas de gran interés. Clasificación del tipo de obra. En función de la manera en que es manejada la corriente, se pueden definir tres grandes grupos, que son obras de regulación, obras de rectificación, obras de protección. Dentro de las obras de regulación tenemos presas de almacenamiento, presas rompepicos, presas para retener asolves, desvío permanente y desvío temporal. Dentro de las obras de rectificación, canalización del cauce, entubamiento del cauce, corte de meandros, rectificación de la corriente. Y dentro de las obras de protección, bordos longitudinales, bordos perimetrales y muros de encauzamiento. Medidas no estructurales. Se basa en la planeación, organización, coordinación y ejecución de una serie de ejercicios de protección civil que buscan evitar o disminuir los daños causados por las inundaciones y pueden ser de carácter permanente o aplicables solo durante la contingencia. Se dividen en medidas permanentes, que su propósito es evitar que los bienes con un elevado valor económico y social se ubiquen dentro de zonas sujetas al riesgo de inundación. Y las medidas de operación se adoptan con la finalidad de conocer la evolución del fenómeno durante sus diferentes fases. Bordos de protección. Definición. Un bordo de protección es una estructura hecha por el hombre, usualmente un terraplén de tierra o suelo compacto, diseñada para contener, controlar o desviar el flujo de agua a fin de proporcionar protección frente a inundaciones temporales. En pantalla podemos observar la clasificación de presas y bordos de acuerdo a su tamaño, a la altura de la cortina y el almacenamiento. Componentes de un bordo de protección. Los componentes de un bordo pueden generalizarse en los siguientes. Como primero, terraplén, que es una estructura de tierra diseñada para retener o desviar el agua. La corona, superficie en la parte superior del bordo, la cual es más estrecho que la base. Pie del bordo, lugar donde el talud del bordo se encuentra con el terreno natural. Talud exterior, superficie plana con inclinación que limita el cuerpo del bordo, localizado del lado del cuerpo de agua a contener. Talud inferior, superficie plana con inclinación que limita el cuerpo del bordo, localizada del lado contrario al cuerpo de agua, lado del terreno. Y bordo libre, espacio de agua entre la corona y el nivel de agua para controlar un Tipos de nivel bordos de particular. Protección. Entre estas obras que comúnmente se construyen para reducir inundaciones causadas por los desbordamientos de los ríos se distinguen dos tipos. Primero, bordos longitudinales que se ubican a lo largo de una o ambas márgenes de un río, y bordos perimetrales a poblaciones pequeñas o construcciones de importancia, zonas cuyo interés por protegerlas es grande. Bordos longitudinales o marginales. Los bordos longitudinales o marginales se construyen a lo largo del río o paralelo a la margen del cauce y al confinar el agua entre ellos. Sirven para proteger varias ciudades y pueblos, así como grandes extensiones de terreno con alta producción agrícola y ganadera. Además, trasladan las avenidas hacia aguas abajo al no permitir desbordamientos sobre la planicie. Dependiendo del desarrollo regional, este tipo de bordos se pueden construir en una o ambas márgenes. Además, conviene que estén suficientemente separados de las orillas del río para disponer de un área hidráulica adicional y lograr así que la altura de los bordos sea menor. Si el río desarrolla meandros, es decir, curvas descritas por la sinuosidad de un río, los bordos no deben seguir el alineamiento del eje del río, sino que se deben colocar dos bordos paralelos que sigan la dirección general del río o de la pendiente de la planicie.
de tal forma que todos los meandros queden entre ellos. En muchas ocasiones, las invasiones a zonas inundables en las que se construyen viviendas en áreas de riesgo obligan que la construcción de los bordos longitudinales sigan el alineamiento de los ríos, inclusive si ese desarrollo desarrolla meandros. En estos casos, los efectos aguas arriba de este tipo de bordos son mayores, ya que se cuenta con un cuerpo de agua permanente durante todo el año. Para protegerse contra la erosión, los bordos deben ser cubiertos con materiales resistentes, tales como enrocamiento, concreto, bolsacreto, geotextiles, entre otros. Los bordos marginales también se pueden formar con paredes verticales, normalmente de acero o de concreto. Por ejemplo, tabla-estacas o muros de contención. Consisten en una frontera prácticamente vertical colocada en sustitución de un tramo de bordo. Se utilizan cuando los taludes de estos últimos son muy tendidos y por tanto el volumen de obras resulta ser demasiado grande o cuando no hay espacio disponible para construir un bordo. Algunas veces se construyen sobre la corona de un bordo para aumentar la altura del mismo. Bordos perimetrales son aquellos que en lugar de seguir la margen del río siguen el perímetro de la población. Eso puede producir bordos de mucho menor longitud y al mismo tiempo es una medida que tiende a limitar el área protegida de la población, promoviendo que de extenderse esta no lo haga a lo largo de las márgenes del río, fuera de los bordos perimetrales, sino alejado de las mismas con una cota suficiente para evitar inundaciones hasta para periodos de retorno aceptablemente altos. Los bordos perimetrales son comúnmente utilizados para rodear parcial o completamente centros importantes de la población, como aeropuertos, escuelas, hospitales, etc., establecidos cerca de los ríos o cuando existen zonas en las que la población a proteger es pequeña y se desea protegerlos contra inundaciones periódicas. El alineamiento de este tipo de bordos se hace siguiendo la configuración de la zona por proteger, dejando un amplio cauce de inundación de manera que no se lleguen a tener elevaciones del agua apreciables. Sin embargo, eso no siempre es posible, ya que en ocasiones obligaría a desplantar el bordo en lugares inadecuados, donde cimentarlo sería difícil o muy costoso. Bajo condiciones topográficas usuales en los valles de ríos, los bordos de este tipo ni siquiera requieren ser verdaderamente perimetrales, sino solamente anclar sus extremos a una cota suficientemente alta, lejos de la margen del río. Como el bordo perimetral es una frontera entre el río y el poblado, evitará el flujo de la precipitación en el interior de la población hacia el río, por lo que para desalojar el agua es necesario instalar sistemas de drenaje especiales, tales como una tubería que pase por debajo del bordo y descargue el agua en un nivel más bajo o cuando la topografía del lugar no favorece las condiciones del terreno. Una solución puede ser mediante bombeo. Otra diferencia importante es que los efectos aguas arriba de este tipo de bordos es usualmente menor que los de tipo marginal, ya que únicamente hay agua sobre el parámetro del Muros de talud exterior encauzamiento. en Los época de muros de lluvias o encauzamiento inundación. están constituidos por paredes prácticamente verticales. Son muy parecidos a los longitudinales. Se utilizan principalmente en zonas bajas. Las obras para protección de las márgenes son otro de sus campos de aplicación. Durante el diseño se debe tomar en cuenta que el cauce principal estará ubicado entre ellos, es decir, entre los muros. Se utilizan principalmente cuando los taludes de los bordos resultan muy tendidos y por tanto el volumen de obra es muy grande, o bien al cruzar zonas urbanas o terrenos muy costosos donde no hay espacio suficiente para construirlos. Consideraciones de diseño para muros de encauzamiento. Como primero, el caudal de diseño. El caudal de diseño depende de la zona a proteger y está asociado a un análisis hidrológico puntual y a un periodo de retorno. Estructura. El diseño debe considerar la presión hidrostática, incluyendo la supresión esperada con el nivel de agua alcanzado cuando se presente la avenida máxima. Drenaje. Deberá proveerse de un sistema de drenaje adecuado para la zona protegida. Altura. Lo principal a considerar para este aspecto es el caudal de diseño, ya que en función de este se alcanzarán diferentes elevaciones. A pesar que su diseño es muy parecido al de los bordos, cabe mencionar que pese a que los muros requieren de un espacio menor y que los bordos y por tanto más volumen de obra, su costo puede ser mucho mayor que de aquellos. En la siguiente figura se presenta la sección típica de un dique de encauzamiento, pudiendo variar este en cuanto a los taludes recomendados según el criterio del diseñador.
Gracias.